Hola, ¿qué tal? Excelente jueves, bienvenidos a Punto y Coma. Hoy vamos a hablar de la importancia de estar preparado para las emergencias. ¿Usted lo está? Bueno, pues acompáñenos, por supuesto, con los especialistas. El primero que sacamos, vamos a sacar cuando esté ya la unidad. Todas las personas estamos expuestas a que en la vida cotidiana nos sorprenda alguna situación de emergencia. Para esto, necesitamos tener habilidades básicas y, sobre todo, capacidad de reacción. Los especialistas en protocolos de primeros auxilios nos revelan que existen algunos pasos sencillos y vitales para llevar a un buen puerto una situación de accidente o emergencia en la que nos encontremos. Ellos son proteger, alertar y socorrer. Es por esto que lo primero es controlar que ninguna situación empeore tanto para una víctima como para las personas que tratan de ayudar, por lo que es importante hacer un análisis rápido alrededor del lugar en el que se encuentre. El segundo es avisar a las autoridades competentes. Una llamada al 911 dará ventaja sobre lo que está ocurriendo. Sin duda el más importante es el socorrer, pero para este último se necesita conocimientos básicos de primeros auxilios. ¿Y usted está preparado para enfrentar emergencias? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Punto y Coma. ¿Cuántas veces usted ha sido testigo de una emergencia en algún centro comercial, en la calle? Y muchas veces tratamos de ayudar a la persona que se encuentra en una situación delicada. Si no sabemos, a veces podemos generar que la emergencia sea mayor. Pero esto cuando corresponde a la calle. Pero ¿cuántas veces estamos en casa y también llegan a suceder tipos de emergencia que no sabemos de qué manera atenderlas? Sobre todo si tenemos niños, si tenemos adultos mayores. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente del cómo hacer y qué hacer en caso de una emergencia en tanto llegan los servicios especializados para darle atención a nuestro paciente. Para ello, bueno, pues está aquí conmigo mi compañera Jimena Mejía, a quien le agradezco mucho nos acompañe este jueves. Jimé, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida amiga? Pues sí, la verdad es que también en temporada de vacaciones aumentan 30% los accidentes y, como tú bien mencionas, niños y adultos mayores son propensos a tener accidentes. Por eso es vital saber qué hacer y qué mejor con expertos de la Cruz Roja Mexicana, ¿no crees? Claro que sí, para ello nos acompañan aquí en el estudio Armando Telles Cruz, quien es técnico en urgencia médicas avanzado y coordinador de generación de la Escuela de Capacitación de la Cruz Roja Mexicana aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre para nosotros es un placer poder acercarnos a la población. Cruz Roja siempre está encantado de brindar este apoyo y pues es un placer estar aquí. Gracias, Armando. Y también está Diego Calderón, quien es instructor de capacitación externa de la Escuela de Capacitación de la Cruz Roja aquí en la Ciudad de México. Diego, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto estar aquí con ustedes. Encantados como siempre, ¿no? Y esperemos poder resolver todas las dudas que salgan. Muchísimas gracias a ambos. Y bueno, pues lo principal, ¿qué podemos considerar como una emergencia? Es importante e interesante pregunta para comenzar. En la población, en la Ciudad de México, bueno, en el país en general, no podemos distinguir qué es una emergencia, varia gente de toda la población, a una urgencia, por ejemplo. Quiero comenzar con un pequeño dato. El 90% de llamadas que llegan a Cruz Roja Mexicana, bueno, cuando era en su momento eso, ahora es 911, son llamadas falsas. El 10% solamente son llamadas verídicas, pero de este 10%, el 60% de ellas no requieren la atención de una ambulancia, por así decirlo, porque no son una emergencia como tal. Entonces, ¿una emergencia qué es? Es aquello que compromete la función o la vida de una persona emergentemente, en el momento, en menos de 2 horas. Eso sería una emergencia. ¿Cuáles serían las más comunes que hay en el hogar? Las emergencias por las que llaman más y por las que la Cruz Roja sí tendría que acudir al hogar. Ok, emergencias más comunes en el hogar regularmente son caídas. Son caídas, no necesariamente de niños, por ejemplo, también de adultos mayores. Hay caídas, puede haber lesiones como cortadas, quemaduras, incluso cosas tan graves que se puede perder la vida de la persona como ahogamientos y en el hogar. O sea, sin necesidad de tener una alberca.
O sea, se puede ahogar hasta en 30 centímetros, 20 centímetros de agua, ¿no? Con cuestión de los niños. Claro. Tú decías emergencias y urgencias. ¿Qué es una urgencia entonces? Una urgencia va a ser una situación que no necesariamente pone mi vida en peligro, por lo tanto puede esperar un poco la atención. Por eso muchas veces cuando llegamos a una clínica dice sala de urgencias, porque tú llegas y te hacen una clasificación y determinan en función de tus signos vitales o de las características de la lesión que tengas, si lo tuyo amerita entrar de manera ya, ¿no? inmediata, o puedes esperar un poco a la consulta externa y el demás protocolo que sucede en la antesala del hospital. Entonces una situación de una urgencia sí requiere que yo acuda al médico, pero puede esperar un poco más porque no pone mi vida en peligro de manera inmediata. Eso sería una urgencia. 90% entonces de las llamadas son alertas falsas. Sí, Qué el tremendo. 90%. Efectivamente, el 90% son de alertas falsas y son miles y miles de llamadas las que se reciben en el 911. ¿eh? No estamos hablando de docenas de llamadas. Y regularmente es por niños. Entonces, sí hace falta concientizar, hace falta una educación en la población para evitar este tipo de llamadas. Incluso también, en ocasiones, no nada más los niños. También los adultos hacen llamadas de broma, o llamadas de acoso, o llamadas de solo por jugar, llamar y colgar. Entonces, esta parte sería importante porque el hecho de estar desplazando un recurso, sea Cruz Roja, sea cualquier recurso de la Secretaría de Salud, o sea, independientemente de quién brinde la atención, pero el desplazar tú un recurso son miles de pesos gastados con mover una ambulancia de un sitio a otro. Y para llegar a un lugar donde fue una falsa alarma, donde no fue una emergencia, y sin embargo a una cuadra puede haber una emergencia real y tú tienes una ambulancia ocupada en otro sitio, ¿no? Claro. Entonces sí es un riesgo el que... Una persona, bueno, yo lo puedo decir en mi caso, que a lo mejor no tenemos los conocimientos necesarios como ustedes paramédicos. ¿Cómo puedo distinguir, ahora bien, una urgencia de una emergencia? ¿Cómo puedo ver que la persona pues tiene riesgo de perder la vida y cómo otra puede pues de manera normal llegar a un hospital para que se atienda? Pues lo aprenderemos en estos minutos. Es importante la capacitación, sin duda. En estos minutos vamos a hablar justamente de cómo distinguir esta emergencia de esta urgencia. Posteriormente también se les invitará a que nos capacitemos también, a tener la cultura de la capacitación. Cruz Roja Mexicana brinda cursos todos los sábados constantemente de primeros auxilios básicos, intermedios, avanzados. Incluso tenemos una carrera también de técnicos en urgencias médicas que también, si nos permiten, hablaremos de ella posteriormente. Pero ¿cómo saberlo? Pues podemos comenzar desde un plan de distinguir si una persona está consciente o está inconsciente. O sea, checar el estado de alerta de la persona. En ocasiones una persona puede perder el conocimiento, se puede desmayar, por así decirlo. El desmayo no necesariamente es una emergencia, sin embargo todos nos preocupamos, todos llamamos a una ambulancia, pedimos el apoyo, antes de siquiera haber evaluado a la persona que le ocurrió este desmayo. Entonces debemos de distinguir primero, el estar desmayado no es sinónimo de estar inconsciente, porque la persona se pudo haber desmayado, pero te puede estar escuchando. Aún así puede tener alguna respuesta, algún estímulo que le hagas y te das cuenta que no está inconsciente. O si estuviera inconsciente el desmayado, no quiere decir que no esté respirando, ¿sí? O que su corazón no esté latiendo. Entonces, con el simple hecho de tú ver que está respirando a la persona, nos podemos permitir de saber identificar cómo podemos colocar a la persona. Mientras siga respirando, no es emergencia. O sea, debemos de esperar. Un desmayo regularmente revierte en menos de 2 minutos. Entonces, si la persona ya vemos que ya pasaron esos 2 minutos, que sigue respirando, pero que sigue respirando, y pasaron 2 minutos, entonces sí podemos llamar a un centro de emergencias, que sería el 911. Pero si ya vemos que recobró el conocimiento, pues podemos ya empezar a abordarla para ver qué fue lo que ocurrió, identificar qué fue lo que tuvo. Entonces, de ahí nos damos nada más de inconsciente o consciente. Ahora, podemos ver ya más situaciones como una quemadura, una fractura, una hemorragia. Pues debemos de aprender las técnicas de poder cohibir esa hemorragia, poder inmovilizar esa fractura, sin necesidad tampoco de llamar a una ambulancia. Entonces, son varios puntos que podríamos ir explicando breve, pero con calmita. Perfecto. Okay. Bueno, ¿y qué les parece si los explicamos después de este corte para seguir hablando, por supuesto, de un tema muy interesante y, como tú bien lo dices, ¿no? La necesidad de la población de estar preparada ante cualquier suceso para darle los primeros auxilios, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? Los primeros auxilios a una persona que se encuentre en una situación ya sea de emergencia o de urgencia. Continuamos.
Los primeros auxilios se pueden aplicar en múltiples circunstancias de desmayos, accidentes, fracturas y lo más importante que nos comentaba Armando y Diego es que no se necesita ser un médico para implementar estas primeras medidas y que están al alcance de la ciudadanía, pero lamentablemente pues no tenemos conciencia hasta que estamos en un evento de este tipo, ¿verdad? Sí, es correcto. Por eso la importancia, insisto, de poder capacitarnos. Mira, yo siempre digo, te dediques a lo que te dediques. O sea, si tú te dedicaras a preparar comida, ¿no? Eres el excelente chef y alguien llega a tu negocio y prueba tu comida, no le gusta, pues cambia de restaurante, no pasa absolutamente nada. Entonces, pero te dediques a lo que te dediques, nadie está exento de una emergencia en tu persona o en la persona que está alrededor. Entonces, seas chef, seas conductor, a lo que te dediques, creo que es más que una necesidad, ¿no? Más que una necesidad el tener esos conocimientos básicos para poder, es que salvas la vida. Es tan simple, realmente créetelo, salvas la vida si tienes el conocimiento básico. Ahora yo preguntaría, ¿es lo mismo tener una urgencia y una emergencia en un niño que en un adulto? No, bueno, sí y no. Digamos que dentro del parámetro clínico, ¿no? Va a haber cosas en común, ¿no? La anatomía, la fisionomía, fisiología de un niño es diferente un poco que la del adulto. Como en términos clínicos, digamos que podría haber un margen parecido. Pero la realidad es que siempre, y mi compañero Armando no me dejará mentir, resulta un poquito más complicado cuando atiendes a un niño, ¿no? Porque como que hay más emociones encontradas cuando entras en contacto con un paciente pediátrico, con un bebé, con un niño, que cuando lidias con un adulto, ¿no? Pero digamos que en términos clínicos hay un marco general de la atención que ya puede dividirse un poco en función de las emergencias que presentan un niño o un adulto. Pero creo que atender a un niño es más difícil. También el problema de comunicarse, ¿no? Con un pequeñito. Sí, justo, ¿no? A veces es el tema, ¿no? Y ganarte la confianza, ¿no? Porque cuando todavía están conscientes y puedes interactuar con ellos, lo primordial que uno tiene que aprender a hacer es ganarte la confianza del niño para que entonces sepas que él va a estar a la disposición, ¿no? De lo que tú le vayas preguntando, diciendo y todo. Y es muy importante que cuando atiendes a un niño siempre esté su figura de autoridad ahí, ¿no? Su mamá, su papá, su tía, ¿no? Con quien tiende a estar más el pequeño, porque facilita a veces más, ¿no? Que el niño te dé la información, porque como, ¿no? Como bien señalas, a veces cuestiones de comunicación pueden fungir como una barrera. Claro. Y precisamente esta importancia de saber las técnicas de emergencia, es por el hecho, ¿no? De que muchas veces nos dicen, ¿no? Si es que le pasa esto, pues ponle alcohol, ¿no? Y que si le pasa el otro, y hazle eso. Entonces, muchas veces uno puede agravar la condición de la persona si es que no tiene pues la capacidad o el conocimiento para atenderla, ¿no? Sí, claro que sí. No estamos peleados con los mitos, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando no hagan daño a la persona, ¿no? Claro. Porque en ocasiones, por ejemplo, gente puede morir, niños, que hablaban de los niños, por una obstrucción. O sea, están comiendo algo, hay un atragantamiento, algún juguetito, tienen un objeto ahí. Y en un curso una vez me tocó a mí que una señora se levantó para decirme que la mejor manera era agarrar al niño, voltearlo con los pies para arriba y que sacudirlo y que ya salía el objeto, que así le pasó con su nieto. Entonces le digo, pues estuvo muy bien que haya ocurrido, que haya actuado de esa manera y que haya funcionado. Y que no le dislocara el cuello, ¿no? Claro, pero lo que nosotros tratamos de compartir es un conocimiento evidenciado internacionalmente, ¿no? Claro. Con una evidencia internacional Claro. de estudios. Y es importante aprenderlo. Por ejemplo, un dato, una persona que deja de respirar, el hecho de que dejas de respirar, cada minuto que pasa sin que te brinden una atención, se pierde el 10% de probabilidad de sobrevida, por cada minuto. Entonces imagínate qué ocurre en 10 minutos, ¿no? Ya tienes un daño cerebral irreversible. Hay ahí la importancia. ¿Qué paramédico, qué ambulancia llega hoy en día a una emergencia en menos de 10 minutos? Bueno, pues déjame, perdón que me meta aquí, al ratito vas a platicar, ya les entregaron motocicletas a ustedes, ¿no? Sí, ya por lo menos los servicios ya, de emergencia ya, en la ciudad parece que van a funcionar de Sí, otra sí, forma. ya hay motocicletas, sí, exactamente, ya se espera que para el siguiente año ya reduzca de estos 30, 40 minutos que es hoy en día hasta 10 minutos, es lo que la Ciudad de México tiene este proyecto, ojalá que sea así, y yo creo que sí va a funcionar si todos trabajamos en conjunto. Pero en lo que funciona esto, y aunque funcionara, repito, el primer minuto de vida, el segundo, el tercero, el cuarto, que dejas de respirar, la primera atención que se te da, cambia el panorama. Y ya depende Lo de va a cambiar. nosotros, ¿no? Los Y que eso va a estamos depender cerca. del testigo presencial. Claro. O sea, quién estuvo a un lado de la emergencia para que actúe. Y ya cuando uno, como profesional de la salud, llega, pues ya nada más le da secuencia a lo que tú ya hiciste en un principio. Y de este modo puede haber mucha más probabilidad de vida. Ahora bien, nada más los adultos están capacitados para aprender estas técnicas de primeros auxilios, o los menores también, porque muchas veces puede ser que el menor se encuentre con la mamá y la mamá sea la que tenga esta complicación y el niño pues no sabe cómo actuar.
Sí, en Cruz Roja Mexicana se reciben, tenemos un área que es el área de juventud, que se reciben niños desde 8 años de edad. Desde esa edad se les capacita en primeros auxilios, captan y comprenden perfectamente bien, tienen a veces hasta más calma que nosotros. Entonces, claro, no hay edad para poder aprender primeros auxilios y para aprender a salvar una vida, no hay edad. Sí. ¿Y qué pasa en los casos de sangre? Porque yo creo, no creo ser la única, pero yo me asusto, ¿no? O me podría asustar muchísimo y yo lo vería como una emergencia cualquier sangrado. ¿Cómo podemos definir cuándo sí y cuándo no? Pues mira, hay ciertos parámetros corporales que me pueden indicar que ya esta hemorragia es tan avanzada o tan complicada que amerita que la persona sea trasladada al hospital. Pero primero, antes de abordar a eso, siempre que tengas duda, ¿no? Va a ser que mejor hables y ahí mismo cuando hablas tú al 911 hay personal médico que te puede canalizar y darte una orientación, ¿no? Porque justo llega un momento en que, y más cuando es un familiar, te quedas como pasmado porque no sabes qué tan grave puede ser o no lo que está presentando. Entonces, con toda confianza ahí en el 911, decir, oye, ¿sabes qué? Tengo estas características, ¿no? Mi familiar está presentando esto o yo estoy presentando esto, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿No? Eso primero que nada. Y ahora, cuando hablamos de hemorragias ya abundantes, podríamos empezar a reconocer cuestiones físicas en el paciente, por ejemplo, que se vea muy pálido, ¿no? Sumamente pálido el paciente, que yo vea que del paciente estar interactuando conmigo, como yo estoy haciéndolo ahorita contigo, paulatinamente comienza a deteriorarse, ¿no? Cada vez va hundiéndose más su estado de conciencia. Podría ser otro indicativo. Si yo entro en contacto con la piel del paciente, pudiera ver sentir que esta piel está fría. Podría ser otro parámetro para saber que esta hemorragia ya es muy abundante. Además de que nosotros tenemos en promedio 5 litros de sangre, ¿no? Cuando empezamos a descompensar es a partir de la pérdida de 2 litros de sangre, ¿sí? Me vas a decir, oye, ¿cómo voy a saber 2 litros? ¿No? Sí. También como un experimento en casa podrían llenar su botella de 2 litros, ¿no? Y dejen caer el charco, ¿no? Entonces también si yo llego a un escenario donde veo una cantidad de sangre como esa, entonces ya también puedo empezar a sospechar que eso ya merita que lleguemos pronto al hospital, ¿no? Pueden ser algunos parámetros. Ahora quizás lo complicado puede ser cómo se llevó a esa hemorragia, ¿no? Porque igual y estaban jugando, se pegó en la nariz y empezó a sangrar, ¿no? Si esa hemorragia se detiene en menos de 10 minutos, sin ningún problema, ¿no? También, si ya dura más tiempo, puede ser que la lesión haya sido un poquito mayor y ya merita que sea, igual y no una emergencia, ¿no? Pero que sí sea tratado en el hospital para que puedan resolver esa hemorragia que no cede. Y hablando de las técnicas incorrectas que uno aplica a veces para brindar los primeros auxilios, ¿cuántas veces no llegamos a una escena, ¿no? Un choque, alguien que haya tenido un accidente y lo primero que nos dicen, no lo muevas? ¿Esto realmente funciona? El hecho de mantener quieto a la persona que está accidentada en tanto llega el servicio de emergencia y lo mueve, por supuesto, ya con el conocimiento. Sí, sí funciona. O sea, la respuesta es sí funciona. Otra cosa que podríamos hacer más de no moverlo es interactuar con el paciente, con la persona que se lesionó y preguntarle a él si él se puede mover. O sea, en ocasiones dices, no lo muevas y hasta él te espanta más, se queda ahí pasmado, ni se mueve. Entonces, oye, ¿qué es lo que te duele? ¿Cuál es tu molestia principal? O sea, tener una comunicación verbal con él. Entonces, ya, si él está de esa forma te das cuenta en primera de su estado de conciencia. Si él te responde, está alerta y todo, ya va bajando tu emergencia. Después de ello, preguntarle, ok, ¿qué es lo que te duele más? O sea, ¿qué es lo que tienes? Tengo problemas para respirar, uso una pierna solamente la que me duele. Donde él te indique la lesión, tú comienzas a darle comandos alejados de esa lesión. O sea, a ver, ¿puedes mover tu mano derecha? No, lo que me duele es el pie. Sí, pero puedes mover la mano derecha. A ver, levántala, muévela. A ver, aprieta mi mano. Entonces ya te das cuenta que su hombro derecho lo puede mover. Puedes mover la mano izquierda, tu cabeza la puedes mover. A ver, di que sí, di que no. Entonces el otro pie lo puedes mover y ya tú ya vas descartando lesiones. Puedes despegar incluso la cadera de la superficie donde te encuentres y si la puedes despegar ya descartas lesiones. Oye, ¿te podrás sentar por ti mismo? Si él solo lo hace, pues ya vamos descartando más lesiones. Entonces pedirle comandos y de este modo ya vas como que acorralando más, encerrando más la lesión ya para poder llamar al servicio de emergencias y decir, esta persona tiene tal padecimiento en tal pie, ¿no? Sí. Armando, digo, otro de los dichos muy comunes cuando alguien se cae de cabeza, por ejemplo, es que no los dejen dormir. Te dicen, me quiero dormir, tengo sueño, y te dicen, no, porque puede tener un daño cerebral. ¿Es verdad o no? El dormir no hace daño, es más, hasta a todos nos hace falta una dormida, una dormida más, ¿no? Lo que ocurre que es, cuando no los dejes dormir, ¿por qué razón? Por la razón que una persona dormida, tú no puedes estar alerta de su estado de conciencia. A una persona dormida no te va a responder, no te puedes dar cuenta si está hablando de una forma
no normal en ella. Una persona dormida no te va a poder decir dónde le duele, ni cómo le duele. Una persona dormida no podrás ver sus ojos, que cómo tiene esas pupilas. Entonces realmente el no dormirse es porque no podrás hacerle una valoración a esa persona posterior a la lesión que tuvo, pero no porque el dormir cause daño. Esto en caso de accidentes, Diego, pero ¿qué pasa? Porque bueno, hoy en día, ¿cuántas ocasiones no hemos escuchado que a una persona le dio un infarto en la calle? Y pues muchas veces también, insisto, no sabemos cómo actuar, ¿no? Y se quiere llegar y a lo mejor como en las películas lo vemos, ¿no? Le queremos dar el RCP, queremos moverlo. En este caso, ¿cómo actuar cuando no hay una lesión física visible y que es un tema interno, ¿no? Ya, seguramente ahorita más adelante lo vamos a revisar, cómo identificarlo en particular, pero lo primordial, y más cuando yo estoy en un lugar público, como es la calle, es que yo esté seguro que el espacio donde me encuentro, valga la redundancia, es seguro para mí. Eso va a ser lo primordial, porque muchas veces sucede que por las ganas de querer ayudar a una persona, nos aventamos sin darnos cuenta qué está sucediendo alrededor, ¿no? Entonces pueden ser escenarios que aunque en inicio no sean inseguros, puedan tornarse inseguros, ¿no? Muchas veces llegamos a escenas nosotros donde ya aparentemente todo está bien, pero de un momento a otro llegan y cortan cartucho junto a nosotros, ¿no? Entonces, una escena que aparentemente era segura, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado primero con eso, ¿no? Con estar seguro que todo a mi alrededor está bajo control, ¿no? Para que yo me pueda involucrar, ¿no? Si estoy en la calle y que alguien ya está controlando el tráfico, ¿no? Para poder ir ahí regulando las cosas que no están o que no pudieran estar necesariamente bajo mi control. Ya una vez que estoy seguro que puedo llegar sin ponerme en peligro a mí, lo siguiente recomendable antes de brindar cualquier apoyo es mi protección personal, ¿sí? Nosotros recomendamos que siempre cualquier persona porte guantes como mínimo, ¿no? Lo ideal serían guantes, cubrebocas y lentes de seguridad, ¿no? Estos que van totalmente pegados al rostro. Yo sé que va a decir, oye, pero ¿cómo los voy a estar cargando, no? Entonces, como mínimo, portar unos guantes, ¿no? Yo siempre cargo con mis guantes. Entonces ya, tú sacas tus guantes de tu bolsa, te los colocas los guantes. Esto es para evitar hacer contacto en caso si hay sangre y pudiera estar contaminada o algo. Sí, porque como bien señalas, porque igual y a la vista no hay nada, pero cuando me acerco y toco al paciente, igual me puede entrar en contacto con una sustancia o fluido del paciente o con una sustancia o fluido de la misma escena, ¿no? Entonces, de cierta manera, estos guantes ya me comienzan a servir como una primera barrera para protegerme a mí, ¿no? Porque yo sé que puede sonar egoísta, pero primero yo, después yo y al final yo. Porque si yo, que soy el único que sabe primeros auxilios, me pongo en peligro por querer ayudar, ya todo se va a complicar un poquito más, ¿no? Entonces, primero eso, que la escena sea segura y después traeré mi equipo de protección, ¿no? Siempre, así ya me vaya de antro, así me vaya yo a la playa, siempre cargar conmigo mi par de guantes, ¿no? Ok, ya me puse mis guantes, ya me puedo acercar a la persona y como señalaba Armando, lo primero que tengo que valorar es si está consciente o inconsciente, ¿sí? Ya una vez que determinemos esto, puede ser un primer momento, si no es que ya lo hicimos desde antes, para hablar al 911. ¿Sí? Esto sería lo principal antes de empezar una atención, saber que ya va a venir la ayuda profesional. ¿Sí? Si yo vi un accidente en la calle, yo ya vi que se asegura, todo, perfecto, ya traigo mis guantes puestos, pero antes de siquiera entrar en contacto con el paciente, podría ser que yo ya hablara al número de emergencias, para poder asegurar que en lo que yo voy adelantando haciendo cosas, ya viene la ambulancia en camino, ¿no? Y vamos acortando tiempo. Ya una vez estando en contacto con el paciente, nosotros tendríamos que verificar un par de cuestiones que ahorita en la práctica muy probablemente podamos volver a revisar con el paciente, ¿no? Para saber qué intervención necesita que le realicemos. Qué importante análisis. Yo creo que a partir del sismo del 2017 muchos quisimos ser pues héroes, ¿no? Tratar de ayudar, pero no vimos las estructuras, los riesgos, las tomas de gas. Por eso es muy importante conocer la versión de los expertos para no ponernos en riesgo, ¿no? Sí. Mencionando, por ejemplo, de infarto, ¿no? De una persona enferma o algo por el estilo, muchas veces retardamos la atención de la persona porque solo creemos que se desmayó. Entonces, ¿qué deberíamos de ver? Observar. O sea, debemos de aplicar todos los sentidos cada vez que trabajemos o cada vez que estemos frente a una emergencia. De ahí parte todo. Todos tus sentidos. Ve si la persona respira. O sea, no te vamos a decir checa pulso porque a veces hasta uno que ya lleva años trabajando en esto se le complica un poco percibir los pulsos, ¿no? Y dices como que no siento pulso, ay, pero lo veo respirando, entonces es mi técnica la que no funciona. Entonces nada más que respiro, ¿no? Si ves que no está respirando, está completamente inconsciente, haz algún estímulo doloroso. O
o sea, algún estímulo, comprime un lecho unguial, o sea, una uña por ahí, comprímela, para ver si hay una reacción. Sí, porque no lo vayas a golpear, ¿no? A ver si reacciona, Sí, una sí, cachetada. una pequeña ¿no? presión aquí en un huesito que se llama esternón, en una clavícula, una pequeña presión ligera para ver si se mueve. Algo que va a hacer. Algo. Que brinque. Entonces, si ves que no se mueve, ya lo ves pálido, ves que no respira, inicia RCP. O sea, debes de iniciar compresiones en el pecho de esa persona y que alguien llame al servicio de emergencias, ¿no? Si una persona ya cayó en paro cardíaco. Armando, Wendy y Diego, tenemos que ir a un corte, pero no se vayan, la verdad es que está muy bueno el tema. Estamos de vuelta en el foro de Punto y Coma y Diego nos va a comentar, nos va a explicar más bien la reanimación cardiopulmonar, disculpen, cómo funciona y en qué casos se tiene que hacer, Diego. Ok, primero, lo más importante es distinguir, ¿no?, que yo voy a encontrar una serie de características en mi paciente que me van a decir que yo tengo que hacerle compresiones, ¿no? Entonces, si estas características no se cumplen, muy probablemente mi paciente no requiera que yo le realice reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener una serie de pasos, ¿no?, en cuenta para poder saber que lo que yo estoy realizando es de la calidad necesaria, ¿sí? Pero primero vamos a evaluar a nuestro paciente. Ya nos mencionaba Armando en un inicio que lo primero que tengo que verificar es que mi paciente esté consciente o inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo tener un primer acercamiento con este paciente y ver si a nivel visual él hace contacto conmigo, ¿sí? Si hace a nivel visual contacto, listo, ¿sí? Pero si no, yo tendré que abordar de otra manera a mi paciente, con un estímulo de manera verbal, ¿sí? Aquí es muy importante que cuando yo llegue a estos escenarios, que yo llegue sin pena, ¿no? Y que yo llegue y hable fuerte y claro, ¿no? Porque si yo llegara contigo y te dijera, oye, ¿estás bien? No, pues, No, mucha igual inseguridad, sí, ¿no? exactamente, ¿no? Y también, ¿no? Pues, ¿me va a ayudar él, de verdad? Con esa seguridad me va a ayudar. Entonces es importante que yo llegue fuerte, claro, y señor, ¿me escucha? Y listo, ¿no? Así yo sé que mi paciente me va a escuchar. Pero puede suceder que aunque yo haga este estímulo verbal, el paciente no dé muestras de estar respondiendo. En ese caso yo tendría que acercarme y hacer un estímulo doloroso, como los que ya estuvo mencionando Armando. Yo puedo a la altura de la clavícula generar presión, a la altura del esternón también generar presión, o sobre la uña generar presión, que es importante que cuando yo haga este estímulo esté viendo a mi paciente, ¿sí? Porque muchas veces al momento que están haciendo esto están volteando y viendo otra cosa y entonces ya no ven si responde. Porque yo puedo tener una respuesta muy sutil cuando genera este estímulo doloroso, como puede ser que mi paciente solo se retraiga al dolor, ¿sí? O haga una pequeña mueca, un pequeño gesto. O puedo tener respuestas más evidentes donde el paciente se levante y me diga, oye, déjame, ¿no? Sí. Ok, si ese es el caso, no hacemos RCP. Pero si después de que yo hice mi estímulo doloroso, ¿sí?, en alguna de estas opciones que ya les mencionamos, y mi paciente no responde, yo ya puedo asumir que mi paciente está inconsciente, ¿sí? Ok, ya está inconsciente el paciente. Ese es el primer punto. Aquí, por ejemplo, ya podría ser un momento para hablar, ¿no?, al 911. Aquí que es importante, ¿sí?, que si yo no puedo marcar, delegue la responsabilidad, pero que sea bien claro a quién le estoy diciendo que marque, ¿de acuerdo? Porque muchas veces sucede que dicen, alguien hable al 911, ¿sí? Y alguien y nadie son prácticamente las mismas personas. En una emergencia siempre ocurre, ¿no? ¿no? Porque muchas veces, y no en mala onda, ¿no?, sino yo creo que alguien más ya marcó y entonces yo no marqué, ¿no? Entonces muchas veces sucede eso y nadie ha hablado hasta ese momento al número de emergencias. Ok, ¿qué le voy a hacer a este paciente? Me voy a empezar ya a aproximar, ¿no? Ya le hablé, ya le hice el estímulo doloroso. Voy a revisarle yo dos cosas. Una es que no responda, que eso es viendo que está inconsciente, y lo otro verificando que no respire, ¿sí? ¿Cómo puedo saber que mi paciente no está respirando? Lo voy a verificar si veo que haya una elevación torácica, ¿sí? O que yo vea que, por ejemplo, los niños pequeños, recordemos cómo es un poquito más fácil de reconocer su respiración a la altura del abdomen, ¿no? Entonces, si yo veo que mi paciente no tiene elevaciones del tórax por su respiración y no está respondiendo, yo asumo que mi paciente necesita compresiones, ¿sí? Entonces, en este momento puedo acercarme al paciente. Recuerden siempre portar mi equipo de protección personal conmigo. Oye, y por ejemplo en la calle cuando ocurren estos eventos, que la gente se aglutina, ¿realmente le afecta a la persona que está por la respiración o solamente es pura bulla? Pues mira, en realidad es un poco bulla nada más. Ajá. Pero si a ti te sirve eso para hacer que las personas se alejen, adelante, ¿no? Dile, ¿sabes qué? No puede respirar, háganse a un lado. Ok. ¿Sí? Para que entonces tomen distancia a las personas y tengas tú un mejor manejo de la escena, ¿no? Pero la realidad es que las personas podrían estar ahí cerca y no habría un problema. Es mejor para mí que haya un perímetro, ¿sí?,
que me dé seguridad a mí principalmente para poder atender a la persona y que facilite el acceso de los cuerpos de emergencia más tarde. Entonces, si de momento para que la gente se aleja me sirve decirles, quítate porque si no, no puede respirar, adelante, ¿no? Mientras ellos mantengan distancia está perfecto, exactamente. Ok, ya tengo mi equipo de protección, ya me acerqué al paciente, le voy a decir, señor, ¿me escucha? No me responde, entonces le hago el estímulo doloroso, ¿no? Está inconsciente el paciente y yo no veo que haya una elevación del tórax. ¿Cuánto tiempo me quedo viendo este tórax? ¿Sí? En aproximadamente 10 segundos yo ya tuve que haber detectado que este tórax se elevara. Si en 10 segundos yo no vi ninguna elevación, yo ya puedo asumir que mi paciente no está respirando, ¿sí? Entonces, en este momento, si no lo había hecho antes, es hablar al 911, ¿no? Delegar la responsabilidad. Afortunadamente, toda la tecnología nos permite que yo ponga el altavoz, ¿no? Ya podría tener yo el altavoz ahí, a la par que hago las destrezas. ¿Sí? Ok, ¿qué voy a hacer después? ¿Sí? Lo que tengo que hacer es descubrir el tórax del paciente, ¿sí? Sea dama o caballero, es muy importante que para este punto yo tenga el tórax descubierto, porque es la única manera de saber dónde voy a comprimir, ¿sí? Porque si no podría yo equivocarme del lugar, y si yo no comprimo en el lugar correcto, entonces hay una enorme probabilidad de que lesione a mi paciente, ¿sí? Entonces, ya descubrí el tórax del paciente, ¿sí? Si no puedo romper o abrir esa ropa, cortarla, puedo subirla lo suficiente para que se vea el punto de compresión. Y entonces, lo primero que vamos a hacer una vez que ya esté descubierto el tórax es ubicar justo el punto donde yo voy a ejercer las compresiones torácicas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? Trazar una línea de manera imaginaria que recorre el cuerpo a la mitad, ¿sí? De manera vertical, y otra línea imaginaria que lo recorre a la altura de los pezones. Donde estas dos líneas imaginarias se cruzan es donde yo voy a ejercer las compresiones, que es justo aquí, al centro del pecho, ¿no? En medio de los pectorales o de las glándulas mamarias. Es donde yo voy a realizar las compresiones. Listo, ya tengo bien ubicado el punto. ¿Qué es lo siguiente que yo voy a hacer? ¿Sí? Voy a posicionarme de la manera que me favorezca ejercer las compresiones. Para esto, ¿qué es importante? Que mi paciente siempre esté en una superficie rígida, ¿sí? Yo no puedo comprimir sobre una cama porque eso me restaría fuerza. Entonces, listo, ya está en una superficie rígida. Yo me voy a colocar de rodillas junto al paciente. No importa si es derecha o izquierda, ¿sí? En cualquiera de los dos lados. Ya estoy yo de rodillas junto a mi paciente y voy a entrelazar mis manos, de tal manera que la mano con la que tengo más fuerza sea la que quede por debajo. Voy a entrelazar esas manos y me voy a colocar directamente sobre el punto de RCP, ¿sí? Si notas aquí, yo voy a estar en un ángulo recto sobre el pecho del paciente. Yo no tengo que estar acá, ¿sí? ¿Es más cómodo? Sí, pero no me sirve para generar la compresión con la suficiente fuerza. Me voy a colocar aquí, ¿sí? Y una vez estando en un ángulo recto, voy a empezar a hacer las compresiones con dos manos. Y empezaré a comprimir. Si notan, mientras comprimo, mis brazos no se flexionan porque la fuerza no viene en los brazos, sino viene del ángulo recto que estoy ejerciendo sobre el tórax del paciente. Entonces es muy importante que cuando esté comprimiendo, no flexione estos brazos, ¿sí? Y así me iré comprimiendo. Ojo, mis compresiones tienen que tener también una serie de parámetros para saber que están siendo eficaces, ¿sí? Lo primero es el ritmo. Las compresiones tienen que ir a una velocidad entre 100 y 120 por minuto, ¿sí? Entre 100 y 120 por minuto, ¿de acuerdo? Yo no puedo ir más lento porque eso no le sirve al corazón, que en este momento no está latiendo y no está bombeando esa sangre. Claro. ¿Cuánto tiempo tienes que ejercerlo ya para definir si se logró o no se logró reanimar a esta persona? Ok. Esta es una pregunta que nos hacen muchísimo. Y hay estudios que, pues, en función de qué lo llevó a esto, ¿no? Porque pueden ser diferentes las circunstancias que hayan hecho que mi paciente llegara hasta este punto, que te dicen de diferente cantidad de tiempo. Yo lo que sugiero es que tú, una vez que iniciaste compresiones, continúes hasta que llegue la ayuda o un profesional del área de la salud llegue y te confirme que te puedes detener, ¿sí? Porque muchas veces podemos nosotros pensar que ya, ¿no? Ya me puedo detener, ¿no? Pero es mejor que haya un profesional de la salud que me avale que ya se hizo todo lo que se pudo, o que hasta que llegue la ayuda yo ya detenga mis compresiones, ¿sí? Porque yo creo que eso sería lo mejor para uno, ¿no? Si yo estuviera en este escenario, a mí me gustaría que siguieran comprimiendo hasta que ya se hiciera todo lo posible, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Porque en realidad es algo que es muy, muy cansado, ¿sí? Yo puedo delegar o hacer relevos con otra persona y estarnos cambiando con otra persona y que esa persona comprima cierto tiempo y que yo comprima cierto tiempo.
para que entonces estemos dando unas compresiones con buena calidad. Diego, ¿Sí? pues muchas gracias por este ejercicio de RCP. Realmente es muy útil y creo que tenemos que tenerlo siempre conscientes como ciudadanos. Tenemos que ir a un corte, pero no se vayan. Tenemos más ejercicios con nuestros amigos de la Cruz Roja Mexicana. Y bueno, continuamos aquí en Punto y Coma aprendiendo acerca de técnicas de primeros auxilios. Y antes de pasar a la siguiente, Armando, yo te quería preguntar respecto al trabajo que hizo hace unos momentos Diego. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo cuando uno hace las compresiones? ¿Por qué tener que hacerlas? Vaya, ¿no? Muchas veces vemos que también son descargas eléctricas, pero ¿qué hace uno? ¿Qué genera en el corazón de la persona para que éste vuelva a reactivarse? Ok, lo que uno hace es, el corazón, la función que tiene es una bomba, es una función mecánica, acompañado o impulsado de una función eléctrica. Entonces esta función mecánica es comprimir el corazón para poder eyectar sangre que vaya a todos nuestros tejidos, a todos nuestros órganos. Entonces el hecho de una parada cardíaca, el corazón deja de funcionar como bomba. Entonces, al comprimir nosotros, estamos comprimiendo con el hueso superior y hueso inferior, que sería el anterior, el esternón, y la columna en la parte posterior, comprimimos adecuadamente el corazón para que eyecte esa sangre y llegue hacia los órganos vitales. Lo que nos interesa es que llegue al mismo corazón, al cerebro y a los pulmones. Es lo que nos interesa. Porque haciendo unas buenas compresiones, por mejor que las hagamos, estamos eyectando solamente un 30% de la sangre que eyecta al corazón en estos momentos que tenemos vida. Entonces eso es lo que queremos hacer, llevar oxígeno a todos los tejidos para mantener las funciones vitales. Perfecto. Y ahora vamos a hablar acerca de una segunda técnica, yo creo que la más común que nos podemos encontrar, ya sea en restaurantes, ya sea en la propia casa, y esta tiene que ver cómo ayudar a una persona que se ha atragantado. Es muy común, de repente, un adulto que está, tomando algún bocado y de alguna u otra manera no lo digirió bien y se queda atorado, ¿no? Aquí en el cuello, y esto empieza a generar pues una asfixia, ¿no? Una asfixia que Sí, claro. a lo mismo, vamos, no hay oxígeno al cerebro, al corazón, y a partir de eso pues puede generar la muerte. Claro que sí. Importante para esta técnica, ¿qué es? Es identificar. Tenemos dos tipos de atragantamiento. Uno es parcial y otro es total. En el atragantamiento parcial es lo clásico cuando tienes algún objeto que comienzas a toser y toses, aún hay intercambio de aire, pero parcialmente. Entonces, en esos casos no debemos de hacer nada más que acercarnos a la persona, que ella se dé cuenta que nos dimos cuenta nosotros de su urgencia o emergencia. ¿Y qué hay? Perdóname que te interrumpa, Sí. en estos casos, porque muchas veces, ¿no? Como tú bien lo dices, no se nos fue algo chueco. No, dale golpecitos, alza las manos, dale un vaso con agua, jala las orejas. ¿Funciona eso? Sí, no, realmente no. O sea, realmente lo que el mismo cuerpo está defendiéndose por sí solo, ¿no? Entonces tú nada más decirle, continúa tosiendo, o sea, sigue tosiendo, tose. Entonces el mismo reflejo tusígeno puede hacer que se arroje ese objeto o que se trague, una de las dos cosas. Ya cuando esto no ocurre, ¿qué va a pasar? Se van a dejar de emitir sonidos. Cuando ya se dejan de emitir sonidos, quiere decir que ya es una obstrucción total. Es donde ya vamos a aplicar la técnica de la desobstrucción de la vía aérea. Entonces, si quiere, lo podemos ir haciendo con mi buen pan de batería al lado, Diego. Pues imaginemos que estamos comiendo juntos, saliendo de aquí del foro, y que de pronto Diego comienza a toser por algún objeto. O si está tosiendo Diego, yo me acerco y Diego, ¿te estás atragantando? O sea, para que él se dé cuenta que yo me enteré ya de su emergencia. Ok, no te preocupes, sigue tosiendo. Si yo no lo conociera, le diría, mi nombre es Armando Telles, ¿te puedo ayudar? ¿Te atragantas? Pidiendo autorización. Entonces sigue tosiendo, no te preocupes, es el de primeros auxilios, sigue tosiendo. En caso de que deje de toser, bueno, imaginemos que ya lo arrojó, y esto ocurre en muchas ocasiones. Lo arrojó o ya pasó. En caso de que no, regularmente se lleva las manos al cuello como un signo de atragantamiento universal y ya te das cuenta que no está tosiendo. Ok, me voy a colocar detrás de ti, voy a hacer una técnica, ¿correcto? Entonces nos colocaremos, lo pondré un poquito de perfil para ver, abriremos un poquito los pies de él a la altura de hombros y yo meteré de forma lateral un poquito más para adelante. Él todavía se puede mover, no está inconsciente, que esta parte quede clara. Entonces él ya no puede toser. Ok, voy a hacer en ti una técnica, ¿correcto? Para ayudarte. Localizaré la cicatriz umbilical, su ombligo. Una mano la voy a empuñar, con nuestro dedo no importa, indistinto, dentro o fuera de ella, y la colocaré por encima del ombligo, aproximadamente 2 dedos, a modo de que quede entre nuestro esternón y el ombligo, o sea, en el abdomen, a medio abdomen. Y voy a hacer compresiones, importante que con mis brazos no esté yo abrazando el tórax de él para no causar daño. O sea, toda la presión será en el abdomen.
voy a ejercer compresiones diagonales ascendentes, resistentes, fuertes. ¿Qué tan fuertes? Como para poder levantar un poquito su cuerpo. Con esa fuerza como para poder levantar el cuerpo. Entonces voy a ejercer una y esperar una respuesta. No hay respuesta, ejerzo otra y espero. Otra y espero. Regularmente en la primera, segunda, tercera es muy eficaz y se arroja el objeto. ¿Qué pasa si no lo arrojara? Quedaría inconsciente. Entonces en este caso yo metí mi pierna aquí, no para acercarme tanto a él, ¿no? a Diego, sino para tener una seguridad en caso de que se me desmaye. Entonces, si Diego se me desmayara aquí, ¡pum!, queda inconsciente, yo lo apoyo en mi pierna. Lo tengo apoyado y lo voy a ir deslizando hacia atrás. En caso Lo de coloco al desvanecimiento. piso, lo coloco al piso, lo llevo ya hacia abajo y inicio la RCP. Si quieres arriba, Diego. Esa sería ya la segunda etapa. Ya sería lo que Diego nos mencionó hace un rato, ya sería la RCP. Eso en el caso del adulto, pero vamos a lo complicado, ya lo habíamos dicho desde el principio del programa, los niños, porque muchas veces, pues bueno, al niño no lo puedes tener de pie, el niño se te puede desvanecer más fácilmente. ¿Cómo actuar para ello? Bueno, pues aquí te entrego. Aquí tenemos este es un lactante. Por ejemplo, en un niño que fuera más pequeño el niño, hacemos lo mismo que en el adulto, solo colocándonos a su altura, ¿no? O sea, podemos bajar una rodilla al piso y ya estamos a la altura de él. Esto es para hacer para pediátricos, para niños. Esta fuerza, ¿no? Vaya. Exacto. Sí, la misma técnica que el adulto. Pero ahora en un lactante, en una persona, en un bebé de brazos, cambia completamente la técnica. ¿Qué debemos de hacer con ella? Igual, si lo tuvieras tú en tus brazos y comienza el bebé a toser porque se está atragantando y me pidieras la ayuda, o tú misma quisieras ayudarlo, entonces que me pidas ayuda. Si de pronto, si sigue tosiendo el niño, yo te diría, sigue con él en tus brazos. ¿Lo levantamos? ¿Lo dejamos acostado? Lo puedes dejar de ladito, lo puedes recostar a modo de que él, si tiene algún objeto, pueda drenar lo que tiene ahí. Sin embargo, el mejor lugar de un bebé es en los brazos del cuidador. Es el mejor lugar, ¿no? Entonces ya si nos damos cuenta que ya dejó de toser también, el niño dejó de toser, dejó de emitir sonidos, ahora sí te diría, permítemelo. Lo agarraría de partes óseas, o sea, partes óseas, duro, nunca en algo blando. Lo colocaría sobre mi antebrazo y me apoyaría yo en él de esta manera. Puedo hacerlo de pie, puedo sentarme y apoyarme sobre mi rodilla. También de pie puedo apoyarme sobre mi muslo o me puedo arrodillar al piso, como tú quieras. Entonces yo al tenerlo aquí voy a dar 5 palmadas entre sus escápulas, o sea, en el centro de la espalda. Daría 5, 1, 2, 3, 4 y 5. De parte firme lo voltearía como en sándwich y colocaría 2 dedos en el centro del pecho y 5 compresiones, 1, 2, 3, 4 y 5. Observaría su cavidad oral, su boca, para ver si no se ve el objeto. Si se viera el objeto y lo alcanzo, lo puedo retirar. Pero no, eso no podría ocasionar que tú mismo lo empujes más. Si estoy seguro que lo alcanzo. Si me doy cuenta que lo veo, pero si yo al meter mi dedo considero que no lo alcanzo y que lo voy a atorar o empujar más, no lo voy a hacer, continúo con la técnica. Entonces seguiré yo con esta técnica, 5 palmadas con el niño, 2, 3, 4, 5 y voltearlo con 5 compresiones en el tórax. 1, 2, 3, 4 y 5. Solamente con 2 dedos. Solo con 2 dedos, los que sean más parejitos, con los que mejor te acomodes. Entonces, y así sigo. ¿Y hasta cuándo voy a seguir con esta técnica? Hasta que quede inconsciente. Aquí todavía está consciente, ¿sí? Solo que es una obstrucción total. Entonces, si el niño quedara inconsciente, ya quedaría flácido, estaría flácido su cuerpo, entonces ya lo llevaría yo a una superficie plana y firme, lo llevaría aquí. En ocasiones es importante, como están un poquito cabezones, la cabeza es más grande que el cuerpo en los niños, colocar un almohadillado abajo de la espalda, si te das cuenta, abre un poquito, por ejemplo. Tengo aquí yo, si lo levanto en la espalda, abre un poquito su vía aérea. Entonces colocar algo aquí e iniciar mis compresiones, pero solo con 2 dedos. Solo con 2 dedos. Y ya comenzaría aquí con compresiones y estar observando la boca para ver si veo el objeto y poderlo retirar. Perfecto. Entonces eso sería. Armando, voy rápido a un corte, ¿no? Claro. Pero regresamos para que terminemos con esta Claro práctica. que sí. No se vaya, seguimos aquí en Punto y Coma.
Oye, Jimé, pues ya, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo de este programa. Sin duda un programa muy productivo. Claro. En lo que tiene que ver en materia de primeros auxilios. Pero lo platicábamos al inicio. Hay una escuela, Armando, de ustedes como Cruz Roja, para poder capacitar a las personas que están interesadas en aprender lo básico, ¿no? Porque muchas veces lo básico puede salvarle la vida a alguien. ¿Dónde Sí. los pueden contactar? Sí, ¿Dónde los pueden encontrar? tenemos una escuela, está la convocatoria abierta en estos momentos. Entonces le decimos a todo el público, a quien nos esté viendo, escuchando, etc., por todos los medios, que se inscriban. Está la convocatoria ahorita abierta. La página es cruzroja.capacitacioncdmx.org. Tenemos 3 planteles, estamos en Polanco, en Las Águilas, en Cuemanco. Tenemos varios turnos, matutino, vespertino, fines de semana. Puedes hacerte técnico en urgencias médicas, puedes sumarte a nuestro equipo de Cruz Roja Mexicana y poder salvar vidas. Tenemos una carrera de 1 año, tenemos una que dura 3 años. Entonces, inscríbete, no lo dudes. Y los niños pueden ir también Los para niños aprender. también pueden ir, ellos se reúnen los sábados, todos los sábados también, en el área de capacitación. Entonces también el teléfono de Cruz Roja es el 395-1111, de ahí ya es el conmutador para las diferentes áreas. Entonces, pues que nos llamen y que se unan a nuestras filas. Diego, es súper importante decir que no hay edad para salvar una vida. Sí, totalmente, no, para nada, no hay edad, están bienvenidos todos, tienen las puertas abiertas y que esto sea como un seguro de vida, ¿no? Mejor tenerlo y no necesitarlo a que lo necesitemos pero no lo tengamos. Claro. Pues ahí está la invitación para todos ustedes que nos están viendo. Y bueno, pues avísele, ahora sí, este tipo de noticias sí deben de esparcirse, avísele al vecino, avísele al familiar. Qué mejor, insisto, que todos estemos capacitados en primeros auxilios, porque déjeme decirle, ya esto será otro tema, cuántas veces ves aparentes paramédicos que Claro. cuando inmovilizan a la gente, bueno, terminan lastimando a las peor. Pues muchas gracias. Gracias, Armando. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Muchísimas gracias a ustedes. Y Jimé, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, amiga, y sobre todo a la Cruz Roja Mexicana, que siempre está apoyándonos. Gracias, esto fue Punto y Coma. Hasta la próxima.